un espacio para el alma, un encuentro con Dios. Cada día, en tiempo devocional, te ofrecemos una meditación bíblica que anima, consuela y edifica tu corazón. A través de la palabra de Dios, encontramos dirección, paz y fortaleza para cada momento de la vida. Reflexiones inspiradoras, palabras de aliento, un tiempo para renovar tu fe. Acompáñanos y haz de cada día un encuentro con Dios. Síguenos los domingos por Radio Vea y en las redes sociales de la Voz Evangélica de América, Radio Vea. Tiempo devocional, un momento con Dios que hace la diferencia. Este programa es una presentación de el equipo de producción de Radio Vea. Amigos y amigas, qué bueno reencontrarnos en un nuevo episodio de El Rollo del Libro. Quiero invitarle a que se una con nosotros a un nuevo estudio para esta fecha. Empezamos un nuevo estudio en un nuevo libro. Hoy estaremos comenzando la serie del primer libro de Samuel. Le queremos inquietar, como todos los programas, a no solo escuchar. Queremos animarle a que estudie con nosotros y tenga usted la experiencia de sumergirse en las profundidades de la palabra del Señor y ser edificado de su propia mano, de su propio esfuerzo, de su propia observación. Queremos entonces darle una serie de recomendaciones si usted va a estudiar en este momento con nosotros. Número 1. Un lugar o espacio reservado para que usted pueda concentrarse en el estudio de la Biblia. Número 2. Su Biblia o Biblias de estudio. La ventaja de tener 2 versiones o más de la Biblia le dará cabida a cotejar y comparar palabras y textos bíblicos para ayudar a entender mejor un verso. Número 3. Una libreta de notas. Es importante anotar los comentarios, datos que durante el programa estaremos compartiendo. Esto ampliará su conocimiento de asuntos que de primera mano uno no conoce. Número 4. Un bolígrafo o bolígrafos de colores. Tan importante es anotar como también subrayar, dejar huella, marcas o delineados en nuestra Biblia que ayudará a destacar las ideas más importantes del texto o del tema a estudiar. Ahora escuchemos la introducción. Comenzamos a partir de hoy a estudiar el primer libro de Samuel y queremos darle, para introducir, 4 datos interesantes. ¿Quién escribió este libro? La mayoría de eruditos, la mayoría de comentaristas atribuyen al libro de Samuel precisamente al nombre de la autoría de este libro, Samuel. Pero es interesante, por ejemplo, que hay eruditos que no le atribuyen totalmente a Samuel el libro. Hay quienes que se lo atribuyen, por ejemplo, a Natán, una parte. Natán fue aquel profeta al cual confrontó al rey David cuando él había pecado con Betsabé. También aparece como otro contribuidor en la escritura de este libro, otro profeta, el profeta Gad. Este es un profeta que era vidente y que aconsejaba también al rey David, especialmente cuando David huyó de Saúl. El profeta Gad le aconsejó que regresara a la tierra de Judá. Y después de que David pecara haciendo el censo, Gad lo fue a arrepender y le ofreció la posibilidad de elegir entre varios castigos. Así que a estos 3 personajes se le atribuye Samuel, en su mayoría, la autoría de este libro, como también al profeta Natán y al profeta Gad. También quiero darle como marco de referencia que el primer libro de Samuel fue escrito
antes de Cristo, entre los años 931 al 722. ¿Para qué fue escrito este libro? Este libro queda como marco histórico del pueblo de Israel. Y por último, ¿dónde fue escrito este libro? Hay 3 lugares posibles donde se desarrollaron todos estos escritos. En primer lugar, en Jerusalén, pero también incluye un lugar llamado Ramá y Mizpah. Esos son los 3 lugares que fueron escritos muy probablemente este libro. Con esta introducción comenzamos el estudio del capítulo 1 del primer libro de Samuel. ¿Sabe qué dijo Dios en el Salmo 47? He aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El rollo del libro. Un programa producido por el equipo de Radio Bea donde nos acercaremos a la Biblia. Para leerla. Reflexionar y aprender de ella. Ahora es el momento para estudiar la Biblia. Tómela, porque El rollo del libro comienza ahora. avanzamos hacia el segmento número 2. Nos acercamos en este momento a el desarrollo de una lectura, la última lectura, que vamos a darle previo al comentario que damos y previo al bosquejo que desarrollamos. A continuación vamos a leer en la versión traducción en lenguaje actual. En Ramá, un pueblo de los cerros de Efraín, vivía un hombre llamado Elcana. Sus antepasados fueron Jeroham, Elihu, Tohu y Suf. Todos ellos eran descendientes de Efraín. Elcana tenía 2 esposas, Penina y Ana. Penina tenía hijos, pero Ana no tenía ninguno. Cada año, Elcana y su familia salían de su pueblo para ir al santuario de Silo. Allí adoraban al Dios Todopoderoso y presentaban ofrendas en su honor. Ahí trabajaban 2 hijos del sacerdote Elí, llamados Ofni y Finés. Cuando Elcana presentaba un animal como ofrenda, le daba una parte de la carne a Penina y a sus hijos, pero a Ana le daba la mejor parte porque la amaba mucho, a pesar de que Dios no le permitía tener hijos. Como Ana no tenía hijos, Penina se burlaba de ella. Tanto la molestaba que Ana lloraba mucho y ni comer quería. Todos los años, cuando iban al santuario, Penina la trataba así. En una de esas visitas, Elcana le preguntó a Ana: ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué te afliges? ¿Para ti es mejor tenerme a mí que tener muchos hijos? Ana dejó de comer, se levantó y se fue a orar al santuario. El sacerdote Elí estaba allí sentado junto a la puerta. Ana estaba tan triste que no dejaba de llorar. Por eso oró a Dios y le hizo esta promesa: Dios Todopoderoso, yo soy tu humilde servidora. Mira lo triste que estoy. Date cuenta de lo mucho que sufro. No te olvides de mí. Si me das un hijo, yo te lo entregaré para que te sirva solo a ti todos los días de su vida. Como prueba de que te pertenece, nunca se cortará el cabello. Ana oraba a Dios en silencio. Elí la veía mover los labios, pero como no escuchaba lo que decía, pensó que estaba borracha. Por eso le dijo: ¿no te da vergüenza estar borracha? Deja ya la borrachera. Pero Ana le respondió: Señor mío, no crea usted que estoy borracha. No he bebido ni vino ni cerveza. Estoy muy triste. Y por eso estoy aquí suplicándole a Dios que me responda. Entonces Elí contestó: vete tranquila y que el Dios de Israel te conceda todo lo que has pedido. Ana le dijo: usted sí me comprende. Dicho esto, Ana regresó a comer y dejó de estar triste. A la mañana siguiente, Elcana y su familia fueron al santuario para adorar a Dios y después de eso regresaron a su casa en Ramá.
Tiempo después, Elcana y su esposa tuvieron relaciones sexuales y Dios permitió que ella quedara embarazada. Cuando nació el niño, Ana le puso por nombre Samuel, porque Dios contestó su oración. Al año siguiente, cuando llegó el tiempo de ir al santuario para presentar la ofrenda acostumbrada, Elcana fue a Silo con toda su familia para cumplir la promesa. Pero Ana no quiso ir con ellos y por eso le dijo a su marido: cuando el niño ya pueda comer solo, yo misma la llevaré al santuario y se lo entregaré a Dios. Allí se quedará a vivir. Ana le dijo: haz lo que te parezca mejor. Que el niño se quede contigo hasta que pueda comer solo, y que Dios cumpla su promesa. Ana se quedó con su hijo y lo cuidó hasta que el niño comenzó a comer solo. Fue entonces cuando Ana lo llevó al santuario de Silo. También llevó como una ofrenda un novillo de 3 años, vino y 20 kilos de harina. Después de presentar en el altar al novillo, Ana y su esposo le entregaron al niño al sacerdote Elí. Y Ana le dijo: Señor mío, hace tiempo yo estuve aquí orando a Dios. Yo le pedí este niño y él me lo concedió. Por eso ahora se lo entrego para que le sirva todos los días de su vida. Y todos ellos adoraron a Dios. Diferencia número 4 entre leer y estudiar la Biblia. El objetivo de leer es simplemente disfrutar, informarse o pasar un buen tiempo. Pero el objetivo de estudiar la Biblia es ampliar conocimientos, prepararse para ser evaluado y desarrollar una competencia específica. El Rollo del Libro le invita a estudiar la Biblia todas las semanas con nosotros. El Rollo del Libro. Avanzamos hacia el segmento número 2. Tome ahora una libreta de notas, algo donde anotar, un lapicero, y vamos a hacer un comentario del primer libro de Samuel, capítulo número 1, recabando datos y puntos interesantes de estos versículos. Al comenzar el capítulo número 1 del primer libro de Samuel, nos encontramos con un hombre llamado Elcana. Primero nos habla de que era de Ramataim. Los estudiosos de la Biblia parecen estar de acuerdo en que Ramataim también se conoce como Ramá, ubicado en el territorio de Benjamín. En el verso 19 del capítulo 1 nos confirma claramente que Elcana y su esposa Ana vivían en Ramá. Otro dato es que Elcana era sufita. Es probable que esta referencia se deba al hecho de que Elcana era hijo de Suf, como se registra para nosotros en el primer libro de las Crónicas, capítulo número 6, verso 33 al 36, que tiene una conexión con el verso número 1 del primer libro de Samuel. Elcana tenía 2 esposas. El nombre de la primera era Ana y el de la segunda era Penina. Entre tanto que Penina tuvo hijos, Ana no tuvo ninguno. Es importante entender cuán difícil habría sido esto para Ana. Más adelante vamos a comentar acerca de esto. La gran pregunta que se hacen muchos cuando leen este primer versículo es: ¿por qué este varón, Elcana, tenía 2 esposas? Si leemos cuidadosamente el pasaje, no nos dice explícitamente la razón por qué éste tenía 2 esposas. Pero sí existen razones culturales e históricas que nos ayudan a entender esta situación. En los tiempos del Antiguo Testamento, durante el periodo de los jueces, se practicaba la poligamia. Era una práctica socialmente aceptada, aunque no era el diseño ideal de Dios. Pero muchos hombres tenían más de una esposa. ¿Por qué razón? Habían varios aspectos. 1, asegurar descendencia, especialmente si la primera esposa no podía tener hijos, como en el caso de Ana. 2, preservar un linaje y una herencia familiar.
Y 3, por estatus social y económico. Tener varias esposas reflejaba una posición social en aquel tiempo, hermanos. El texto bíblico nos dice que Ana no podía tener hijos. Y bajo ese contexto, no tener descendencia era visto como una gran desorden. Y muy probablemente, Elcana tomara a Penina como segunda esposa para tener hijos, ya que Penina sí tuvo. Aunque tenía 2 esposas, el pasaje es bien claro que Elcana amaba profundamente a Ana, aunque ella no había podido darle hijos. Elcana era un hombre religioso según el versículo 3. Vemos que cada año él acostumbraba a subir de su ciudad para adorar al Señor. En ese momento de la historia del pueblo de Dios, Silo se había convertido en el centro de adoración de Jerusalén y finalmente asumiría este papel ya en los días del profeta Samuel. Es decir, que Silo era donde estaba ubicada el arca del Señor según Josué capítulo 18. Allí en ese lugar había un sacerdote, Elí era el nombre, el cual era asistido por sus 2 hijos, Ofni y Finés. Seguidamente los versos 4 y 5 nos hablan más acerca de Elcana. Se nos dice que él le proporcionaba a su familia porciones de carne para el sacrificio. Hay que señalar que una parte del sacrificio era para la familia y otra parte era para el sacerdote. Aunque su esposa Penina tenía hijos e hijas a los cuales había que alimentar, Elcana le daba una porción doble a Ana, la cual no tenía hijos. Los versos 5 y 6 muestran claramente la razón por la cual hacía esto. Elcana amaba a Ana y sentía el sufrimiento de ella por no poder tener hijos. Así que seguramente asumimos que en él había un deseo de animarle y recordarle que la amaba, aunque no habían hijos de por medio. Otra razón por la cual Elcana le daba a Ana una doble porción, lo hacía por la forma en que Penina trataba a Ana, provocándola, dice. La irritaba continuamente, quizás la ridiculizaba, se burlaba de ella. Penina era despiadada con Ana, se burlaba. Y el verso 7 nos dice que cada vez que subían a Silo como familia, Penina provocaba a Ana hasta el punto de que Ana terminaba llorando y sin querer comer. Y esto entristecía a este varón porque amaba a Ana. Como dijimos, la porción extra de carne que ella recibía era para mostrarle que él era consciente de lo que estaba pasando. Vemos a un Elcana sensible al dolor de Ana. Él le hablaba con palabras de consuelo cuando Penina la provocaba y le animaba a comer. Le recordaba también sobre su relación. Verso 8 nos habla de la pregunta, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? ¿Qué significaba esto? Elcana le estaba recordando a Ana que la amaba a pesar de que ella no podía darle un hijo. Obviamente la palabra de Elcana en algún grado le servía de consuelo, pues en el verso 9 se nos dice que ella volvía a comer. En una ocasión particular dice la escritura en el verso 10 que después de comer Ana se puso de pie y clamó a Dios con amargura de alma. Ese día Ana hizo un voto al Señor y le dijo que si le daba un hijo, ella lo iba a dedicar por todos los días de su vida. Ella también le dice a Dios que el cabello de ese hijo nunca sería cortado. Y aquí hace alusión al voto del nazareato en Números capítulo número 6. Resulta ser que cuando Ana estaba orando, el sacerdote estaba cerca y la observó de que ella movía su boca, pero que no salía sonido de sus labios. Esto a él le pareció extraño, de tal manera que la observó y la juzgó como que estaba borracha. Es difícil decir por qué Ana
no expresaba palabras en voz alta al Señor. Pudiéramos pensar que su petición era muy privada, muy personal. Esta oración era realmente solo entre ella y Dios. También puede haber sido por la misma intensidad de su dolor en su alma. Pero en el verso 15 y 16, Ana le responde al sacerdote a ese extraño comportamiento según Elí. Y ella le dice que era una mujer atribulada de espíritu, que no había bebido ni vino ni sidra. En las versiones contemporáneas, como usamos en la lectura, ya menciona la palabra cerveza, sino que había derramado su alma delante de Jehová. Esa palabra que Ana pareció asegurarle a Elí que no estaba ebria, por lo que él se retractó de lo que había dicho y en su lugar le lanza una bendición. ¿Cuál fue la bendición? Ve en paz y que el Dios de Israel te otorgue la petición que le has presentado. Así que ese encuentro va a anunciar algo que va a traer consuelo a Ana. Porque en el verso 18 nos dice que ella se fue de la presencia de Elí, comió algo y ya no estuvo más triste. Parece que ese día tuvo paz en su corazón por haberle pedido al Señor un hijo. Tal vez supo que ese día que Dios la había escuchado. Algo sucedió cuando Ana oró a Dios. Entró en paz y dice que se levantó temprano a la mañana siguiente y adoró al Señor antes de retornar a su casa. En el verso 19 nos dice que Dios se acordó de Ana. Es decir, no es que Dios se le haya olvidado, no, sino más bien Él le contestó su oración y ella concibió a luz un hijo. Así que usted puede imaginarse la emoción y la bendición que esto le trajo a esta mujer. Sabía que este niño era la respuesta a la oración. Ella decidió llamarla Samuel porque le había pedido al Señor. La palabra Samuel suena en la frase, en el significado hebreo, Dios escucha o Dios oye. Como le había prometido a Dios, Ana dedicó su hijo a su servicio. Y la próxima ocasión en que en Cana asistió al sacrificio anual, Ana le llevó a su hijo al sacerdote Elí, según el verso 25. Y recordó que ella era la mujer que había clamado al Señor en su agonía y dolor. Ella le menciona a este sacerdote cómo había orado por este niño y cómo el Señor le había concedido su pedido. Así que Ana ofreció su hijo a Elí para que sirviera en el templo. Samuel se iba a quedar allí en Silo y sería entrenado por Elí para el ministerio, para que él pudiera servir a tiempo completo. Hermanos, Ana es un maravilloso ejemplo de perseverancia en la oración. Ella tenía un esposo amoroso, pero había una carga en ella por tener un hijo y parecía que esa carga venía de Dios. A pesar de que se sintió bien la comodidad de haber quedado embarazada, haber dado a luz un hijo y el amor de su esposo, Ana no estaba contenta. Pareciera que en el fondo ella sabía que Dios tenía algo más para su vida. Así que ella no se conformó hasta que no escuchara a Dios y cumpliera su propósito. ¿Cuál era el propósito? Entregarlo al Señor. Así que necesitamos ver más personas como Ana en nuestros días. Ana no podía soltar su carga a pesar que le parecía imposible tener hijo. Ella no se dio por vencida, sino que siguió buscando hasta que lo escuchó y supo que Él le quitaría aquella carga. Ana estaba dispuesta a dar su hijo al Señor. Y esto significaba que ella no tendría la oportunidad de verlo crecer.
Estaría separada de su hijo pequeño, pero sabía que Dios tenía un propósito para él y por eso lo entregó voluntariamente para su gloria. Es difícil, hermano, decir por qué Dios permite que Ana tenga esa experiencia. Es difícil decir por qué Dios permitió todo eso a lo largo de sus años. Pero si nosotros pensamos y vemos este ejemplo de Ana, es como que si oráramos y Dios no nos escuchara. Sin embargo, hermanos, no podemos dejar de orar y de buscarle. Vemos que Dios no nos quita la carga y a veces pasan los años y no hay respuesta. La carga permanece y se sigue aumentando. Pero en el tiempo de Dios se rompe esa situación y viene la respuesta. Así que yo quiero animarle, en esta historia hay algunas cosas que nos impulsan a seguir luchando. Quiero alentarle y recordarle que Dios le respondió a Ana en la oración que ella le presentó. Y ella pudo ser fiel al compromiso que manifestó para con su Dios. Muy bien, con esto cerramos nuestro comentario y nos preparamos para nuestro último segmento. Diferencia número 5 entre leer y estudiar la Biblia. Cuando leemos, requerimos menor concentración, especialmente para pasar un tiempo libre. Podemos leer rápidamente o de forma casual, pero cuando estudiamos la Biblia, se requiere una concentración profunda y sostenida para entender, analizar y retener la información. El Rollo del Libro le invita a estudiar la Biblia todas las semanas con nosotros. El Rollo del Libro. Pasamos a el segmento número 3. El Rollo del Libro le ayuda a estudiar un pasaje bíblico de la siguiente manera. Observe, divida, subraye, encuentre y escriba. Número 1. Observe el pasaje que va a estudiar, dónde comienza y dónde termina. Encuentre en eso la idea principal. Para ello tendrá que leerlo varias veces. Y es importante que marque el inicio y el final del pasaje. 2. Divida. ¿Qué debe dividir? Ese pasaje que ya señaló en segmentos o párrafos. ¿Cómo determina los párrafos? En base a la idea de cada bloque. Y también es importante marcarlos. ¿Cómo determina los párrafos? Piense por un momento en que usted va a tomar una foto a una planta. Y usted le va a tomar de frente, por arriba, a los lados. A eso se le llaman planos. Esa es la idea de dividir en segmentos o párrafos. Busque la idea de cada párrafo y lo importante también es marcarlo. Número 3. Subraye la idea principal de cada párrafo anterior y esto debe hacerse respetando el orden para no quitar la esencia del pasaje. Es decir, no necesita escribir nada más que subrayar la idea principal. Así dejamos que la Biblia siga diciendo lo que nos quiere decir y no lo que nosotros queremos que diga. Número 4. Escriba. Utilizando no más de 15 a 20 palabras, la idea principal de todo el bloque. De esa manera estudiamos en el Rollo del Libro un pasaje bíblico, observando, dividiendo, subrayando, encontrando y escribiendo. Vamos a la práctica. Ahí usted escuchó una guía de lo que vamos a hacer a continuación, un bosquejo en 3 partes y una cuarta como cierre. Vamos entonces al primer paso. ¿De qué nos hablan estos 28 versículos? Ya observó que primer libro de Samuel, capítulo 1, tiene 28 versículos. Estos 28 versículos nos están hablando
de una misma historia o de varias historias a la vez? Bueno, para eso está la lectura y para eso está el comentario, para que podamos entender. Y observamos que a lo largo de estos 28 versos hay un tema principal. ¿Cuál es el tema? El nacimiento de Samuel. Samuel va a ser trascendental a lo largo de todo el libro. Después este libro nos va a llevar a otro personaje, el rey Saúl, después al rey David, etc. Pero Samuel va a tener mucho que ver con Saúl y con David, una buena parte de su libro. Pero todo empieza contándonos su nacimiento. Así que anote ahí para nuestro bosquejo que estamos armando, tema principal del primer libro de Samuel, el nacimiento de Samuel. En la parte 2 de nuestro bosquejo vamos a partir en bloque los 28 versículos. Esto nos va a ayudar a entender mejor todo el capítulo. De 28 versículos lo vamos a ubicar en 5 partes. Apunte entonces las 5 partes que vamos a desarrollar. Vamos al bloque número 1. El verso 1 y 2 van a formar nuestro primer bloque. A este bloque le vamos a titular La familia del Elcana. Estos 2 primeros versos nos hablan de la familia del Elcana. Aquí nos van a presentar la familia. Seguidamente, los siguientes 6 versos, del verso 3 al versículo número 8, todo este bloque lo vamos a titular El sufrimiento de Ana. A lo largo de todos estos 6 versículos vamos a conocer cuáles eran los desafíos de esta mujer. Tercer bloque, que es el más grande, son 10 versículos, del verso 9 al versículo 18. Estos 10 versos nos van a describir la oración de Ana. Así titule esta tercera parte del verso 9 al verso 18. La oración de Ana. Llevamos 3 bloques. Vamos al cuarto, hermanos. 2 versos más, verso 19 y 20. A este pequeño bloque titúlelo La respuesta de Dios a la oración. La respuesta de Dios a la oración. Y por último, el quinto bloque son 8 versículos, del 21 al final. Estos 8 versículos le vamos a titular Ana cumple su voto. Ana cumple su voto. Entonces hay 5 cosas que estos 28 versos nos presentan. Número 1, la familia del Elcana. Elcana es el esposo de Ana, versos 1 y 2. Número 2, nos presenta el sufrimiento de Ana, del verso 3 al verso 8. Número 3, nos habla de la oración que ella le presentó a Dios, del versículo número 9 al versículo número 18. El bloque 4 nos habla de la respuesta de Dios a esa oración, versos 19 y 20, para luego cerrar en el bloque 5, que Ana cumple su voto del verso 21 al verso 28. Entonces, como ven, el nacimiento de Samuel nos describe primero a su familia, el sufrimiento de su mamá, la oración de esta mujer y la respuesta de Dios para luego cómo la mamá de Samuel va a cumplir su promesa. Con esto cerramos el segundo paso, vamos al tercero. Como tercer paso, no perdemos de vista estos 5 bloques que hemos armado, porque ahora viene el momento de confirmar que estos títulos que le hemos dado a cada bloque tienen una relación con el texto bíblico. ¿Cómo lo hacemos? Bloque por bloque buscamos una frase o un versículo que contiene cada bloque
que tenga una relación directa con el título que le hemos dado. Por ejemplo, bloque número 1, la familia del Cana. Debo de buscar en el verso 1 y en el verso 2 algo que me conecte con la familia del Cana. Y si usted observa el verso número 2, nos habla muy concretamente lo siguiente. Mientras yo lo leo, usted lo puede ir subrayando o puede hacer sus anotaciones ahí. Dice el verso 2, él tenía 2 mujeres, está hablando del Cana. El nombre de una era Ana, que es nuestra protagonista de este capítulo, y de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Entonces aquí, esta es la familia del Cana según el verso 2. Muy bien, hay más referencias en el verso 1 que habla de los antepasados o de dónde venía el Cana. Vayamos al bloque número 2, el sufrimiento de Ana. Los versos 3 al 8, tenemos que buscar un verso, una frase a lo largo de esos 6 versos que nos conecte con el título de que Ana sufría. Y me parece que la primera frase o las 2 frases iniciales del verso 6 son exactamente lo que buscamos. Les leo las 2 frases del verso 6. Y su rival la irritaba. Ahí está parte de su sufrimiento. Sigue diciendo, enojándola. Ahí está lo segundo. Y entristeciéndola. Esos eran los sufrimientos. Ana era una mujer que estaba irritada, amargada, enojada, triste. Así vivía Ana. Muy bien. Vamos al tercer bloque, la oración de Ana, que nos describe el verso 9 al versículo número 18. Encontremos un verso o una frase que nos conecte con que Ana estaba orando. Y me parece que todo el verso 17 es el verso que buscamos. Subráyelo mientras lo leemos. Dice el verso 17, Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. ¿Se da cuenta? Aquí el que habla es el sacerdote y le está lanzando una bendición a consecuencia de que Ana le ha contado que ha presentado una oración, una petición delante de Dios. Entonces, claramente aquí tiene una relación con que Ana haya orado. El siguiente bloque, el número 4, le titulamos La respuesta de Dios a la oración de Ana. Y tenemos que buscar en el verso 19 y en el verso 20, uno de esos 2 versos, una frase que tenga una relación con el título que le hemos dado a este cuarto bloque. Y el final del verso 20, las últimas 2 frases son las que hay que subrayar. Voy a leer todo el verso. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo. Atención, porque esto es lo que hay que subrayar. Y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Esa parte que le puso el nombre Samuel y la razón por qué le puso el nombre Samuel es la que nos conecta con la respuesta de Dios a la oración. Muy bien, y por último, en el quinto bloque, del verso 21 al final, le titulamos Ana cumple su voto. Y es que recordemos que cuando estaba en el templo, ella le hizo una promesa al Señor. ¿Cuál era la promesa al Señor? Si tú me das un hijo, él no se va a cortar el pelo, voto del nazareato. Y él te va a servir desde que sea niño. Esa era la promesa. Así que en estos versos 21 al final encontremos un versículo o una frase que nos conecte con el título que le hemos puesto. Y me parece que el verso 24 es el que estamos buscando. Verso 24 dice, usted lo subraya, después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina y una vasija de vino. Escuche, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño.
Como ven, el verso 24, Ana cumple su voto. Hermanos, significa que al encontrar un texto de los títulos que le hemos puesto a cada bloque, significa que la observación que hicimos es correcta. Habrán momentos donde, por más que uno busque un texto bíblico queriendo relacionarlo con el título que le hemos puesto, no tenga una relación, eso significa que leímos mal, observamos mal y habrá que corregir ese bloque que no coincide. Vamos entonces al último paso, que es el cuarto, a continuación. En este cuarto paso le vamos a dar a usted un minuto para que en una frase pequeñita usted pueda anotar una lección, una aplicación para su vida en una frase muy breve. Le voy a dar ese minuto y al regresar comentamos lo que hemos puesto como conclusión. El rollo del libro. Estamos listos para compartir la conclusión que nosotros hemos anotado acá. Antes queremos hacer la aclaración que esta parte, el cuarto paso, aquí hay diversidad de conclusiones. Porque de los 5 bloques que armamos, tal vez para usted el primero es el que más le llamó la atención, o el tercero, o el segundo, etcétera, etcétera. Así que, por eso es que las conclusiones son variables acá. Si usted nos quiere compartir su conclusión, no olvide que al escribirnos a nuestro WhatsApp, nosotros le enviamos este bosquejo que trabajamos para que usted lo tenga en texto y lo pueda trabajar también. Nuestra conclusión es: la fidelidad en los votos honra a Dios. La fidelidad en los votos honra a Dios. Y es que acá prácticamente nuestra conclusión amarra el bloque 3, el 4 y el 5. Porque en el bloque 3 Ana está orando y le pide al Señor un hijo y le hace una promesa. En el bloque 4 Dios responde a la oración de Ana. Y en el bloque 5 vemos a Ana cumpliendo su voto. Entonces vemos aquí cómo la fidelidad de Ana en la promesa que le hace, pues trae honra. Porque tanto Dios gana a un profeta como Ana ha ganado un hijo. Entonces aquí se aplica este texto que vamos a encontrarlo más adelante en nuestro estudio. Yo honro a los que me honran. Con esto entonces cerramos nuestro estudio del capítulo número 1 del profeta Samuel. Antes de que el mundo despierte, nos encontramos en De Madrugada con la Voz Evangélica de América. Madrugadores, para la gloria del Señor.
un espacio de oración, adoración y meditación en la palabra para comenzar el día con la presencia de Dios. Fortalece tu fe, adora con un corazón rendido, recibe una palabra que transforme tu día. Antes de ir al trabajo, antes de comenzar tu jornada, consagra tu mañana al Señor. Sintonízanos de lunes a viernes por la señal de Radio Vea y en línea por nuestras aplicaciones y únete a los madrugadores que buscan su gloria. De madrugada con la Voz Evangélica de América. Diferencia número 6 entre leer y estudiar la Biblia. Usted puede leer un texto bíblico, una historia bíblica, una profecía, pero cuando nos acercamos a estudiar la Biblia adquirimos principios, aprendemos de la vida de otros y analizamos textos literarios en detalle. El Rollo del Libro le invita a estudiar la Biblia todas las semanas con nosotros. El Rollo del Libro. Antes de descansar, escuchemos la voz de Dios cada noche en El Discipulado. Hacemos una pausa en nuestra rutina para acercarnos a la Biblia, escuchar su enseñanza y fortalecer nuestra fe como verdaderos seguidores de Jesús. Un último momento con Dios antes de dormir. Reflexión bíblica para el crecimiento espiritual. Un corazón de discípulo, siempre dispuesto a aprender. Sintoniza las noches de lunes a viernes después de las 22 horas. El Discipulado, cerrando el día con la palabra en el corazón. Acá por Radio Vea. Antes del cierre, queremos decirle: en esta parte final de nuestro estudio, pues nuestra gratitud a Dios y a usted que nos estuvo acompañando y ojalá se haya animado a estudiar con nosotros. Si no es así, le animamos a que en el próximo episodio de estreno, tanto en la transmisión en radio como en las redes sociales, se una a nuestro estudio, solo que ahora será en el capítulo número 2. Quiero animarle a que comience a leer en diferentes versiones los 36 versículos que este capítulo 2 del primer libro de Samuel contiene. Que Dios les bendiga. Muchas gracias y esperamos que usted la próxima ocasión pueda sumergirse con nosotros al estudio de la palabra del Señor. Muchas gracias por habernos acompañado. Si hay gozo y buena voluntad de apoyar la producción de Radio Vea con alguna ofrenda especial, le dejamos 3 formas para hacerlo. 1. Puede depositar a la cuenta número 3 134 047 56 7 a nombre de Radio Vea. Después de haber hecho su depósito, les suplicamos enviarnos la fotografía de su depósito o transferencia a nuestro número de WhatsApp. 2. Envíe un mensaje de texto a nuestro WhatsApp solicitando visitarle para recoger su donación y con gusto nos pondremos en contacto con usted para coordinar la recaudación. Y 3. Si vive en otro país, escríbanos para enviarles las directrices de cómo gestionar una remesa para Radio Vea. Nuestro número de WhatsApp es 4235 7457 y para el extranjero más 502 4235 7457. Nos sentimos muy contentos de ser parte de su edificación. Un espacio para el alma, un encuentro con Dios. Cada día, en tiempo devocional, te ofrecemos una meditación bíblica que anima, consuela y edifica tu corazón. A través de la palabra de Dios, encontramos dirección, paz y fortaleza para cada momento de la vida. Reflexiones inspiradoras, palabras de aliento, un tiempo para renovar tu fe. Acompáñanos y haz de cada día un encuentro con Dios. Síguenos los domingos por Radio Vea y en las redes sociales de la Voz Evangélica de América, Radio Vea.
Tiempo devocional. Un momento con Dios que hace la diferencia.